Llamado del Papa Francisco a servir a los pobres y proteger la vida y el medio ambiente. 130 mandatarios asistieron a la entronización de Francisco. El presidente Correa se emocionó al estrechar la mano del Papa. La sencillez y la informalidad del pontífice deslumbran a los fieles y preocupan a sus guardianes. Detienen al gerente del Banco Territorial, suspendido ayer por las autoridades financieras. El IES pagará a los jubilados afectados por el cierre del Banco Territorial. Podrán cobrar las pensiones desde mañana en la caja del seguro. Ecuador y Colombia firman acuerdo para controlar el espacio aéreo. Adoptan medidas de protección frente al narcotráfico. Concluyó audiencia en proceso de ex magistrados contra el Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Queda pendiente el fallo. El aeropuerto de Quito cumple un mes. Administradores reconocen que aún hay problemas operativos. El invierno golpea al oriente ecuatoriano. El puente que une a las provincias de Pichincha con la Amazonía colapsó por las lluvias. El primer reimplante de brazos se realiza en el país. Conozca la historia de un hombre que luego de 34 cirugías recobró la extremidad que había perdido. En los deportes, Ecuador trabajó en el Estadio Olímpico Atahualpa. Reinaldo Rueda lista su equipo. Primero jugará amistoso contra El Salvador. En Gente, Daniela Guzmán está preparando sus maletas y su mejor repertorio para cantar en Las Vegas. No se lo pierda. Me vuelve loca. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros, Teresa Arboleda y Rogelio Arosemena. Muy buenas noches, amigos. El Papa Francisco inauguró su pontificado con una misa a la que asistieron más de 200.000 personas en la Plaza San Pedro del Vaticano. A la ceremonia acudieron presidentes de varios países, delegados de 132 gobiernos, monarquías, distintas comunidades eclesiales, así como también líderes de las iglesias de Oriente. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, bienvenidos. El Santo Padre se dirigió a toda la humanidad con su mensaje durante la homilía, haciendo énfasis en que el verdadero poder es el servicio, en el cuidado del mundo, creación de Dios, y en la bondad. Pedro Jiménez nos resume las palabras del Papa Francisco. La inauguración del pontificado se dio en el día dedicado a San José, patrono de la Iglesia Universal. El Papa basó los mensajes de la homilía en el Evangelio leído durante la misa, en el cual José, esposo de María, cuida de ella y de Jesús. En el fondo, dijo el Papa, todo está confiado al cuidado del hombre. Y ahí su mensaje a líderes y gobernantes. Que tramano disegni di morte. Por desgracia, en todas las épocas de la historia existen Herodes que traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer. Quisiera pedir a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, que sean custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro. También habló a los fieles sobre la bondad y la ternura. Que non è la virtù del debole, anzi al contrario. La ternura no es virtud de débiles, sino más bien todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo. No debemos tener miedo de la bondad, de la ternura. Y una reflexión sobre el poder. Que il vero potere è il servizio. E que anche il Papa. Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio. Y que también el Papa, para ejercer el poder, debe poner sus ojos en el servicio humilde y acoger con afecto, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños. Y que solo quien sirve con amor sabe cuidar, dijo al final. El mensaje del Papa Francisco, transmitido en directo, llegó así a millones en todo el mundo, en medio de la expectativa que ha generado desde el primer día, cuando el pasado miércoles fue elegido por los cardenales. Y ahora hacemos contacto con Margarita Rojas de nuestra cadena aliada Noticias Caracol. Buenas noches, Margarita. ¿Cómo se vivieron allá los minutos previos a esta ceremonia tan especial para los católicos? Sabemos que el Papa Francisco rompió el protocolo de seguridad, como ya es costumbre.
Pues Teresa, los de seguridad y los del protocolo vaticano deben estar un poquito con los nervios de punta porque evidentemente el Papa Francisco está dispuesto a romper las reglas. Así lo hizo hoy cuando hacía su recorrido a bordo del papamóvil por la Plaza de San Pedro para saludar a todos los fieles antes del inicio de la ceremonia. El Papa no dudó en bajarse del carro para saludar a un joven enfermo y no dudó en recibir también a varios niños a los cuales besó con gran cariño. Con un baño de masas antes de la ceremonia, el Papa Francisco inició su recorrido por la Plaza San Pedro a bordo de un jeep descubierto, dejando de lado el tradicional papamóvil blindado. Aplausos, vivas, pancartas y cientos de banderas de los 200.000 feligreses arropaban al pontífice, quien no dudó en hacer paradas improvisadas. Bendijo a niños y descendió de su carro para saludar a un hombre con discapacidad, cargado en brazos por otro. Dejó en claro que no es un papa de protocolos. Tras su recorrido ingresó en la Basílica de San Pedro para vestir los paramentos de la misa. Acompañado por los patriarcas y arzobispos mayores de iglesias católicas orientales, bajó a orar ante la tumba de San Pedro. Después, esparció incienso. En procesión tras el rezo y en medio de letanías en honor a Cristo, Francisco salió a la plaza, donde se le colocó el palio, la estola que simboliza al buen pastor, y el anillo del pescador, en esta ocasión de plata dorada. La misa la concelebró con cardenales y representantes de la Compañía de Jesús. Con solemnidad, pero también con muchos toques de cercanía, Jorge Bergoglio inicia formalmente su pontificado. Y después de la ceremonia religiosa vino todo el acto relacionado con las relaciones diplomáticas y de Estado. Al interior de la Basílica de San Pedro, el Papa fue saludado por los representantes de 132 delegaciones internacionales, algunos monarcas en ejercicio, algunos herederos al trono, algunos presidentes, entre todos, por supuesto, los latinoamericanos, y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien saludó al pontífice en compañía de su madre. Los líderes mundiales y religiosos no se perdieron esta misa de entronización del Papa Francisco. Acudieron más de 130 delegaciones internacionales por iniciativa propia, ya que no hubo invitación particular. Al concluir la ceremonia, el nuevo pontífice fue a la Basílica de San Pedro, en esta ocasión para saludar a los jefes de Estado en un ambiente más íntimo. América Latina estuvo representada por la mandataria argentina Cristina Fernández, el chileno Sebastián Piñera, la presidenta Dilma Rousseff, el mexicano Enrique Peña Nieto y el presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien lució emocionado al estrechar la mano del Papa Francisco. Al mandatario lo acompañó su madre. También estuvieron presentes el príncipe Felipe de Asturias, la canciller alemana Angela Merkel y el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero antes de este encuentro formal, durante la misa, hubo un momento que quedará registrado en la historia. El líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, Bartolomé I, se acercó al altar para recibir la comunión del Papa, acontecimiento que ocurre por primera vez en 1000 años, a raíz del Gran Cisma, cuando la Iglesia se dividió entre Roma y Constantinopla. Fue un encuentro ecuménico en el que se pone de manifiesto la intención del primer Papa latinoamericano, generar lazos de unión en el mundo. Mañana el Papa Francisco recibirá en audiencia a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. No debemos olvidar que su primer viaje hacia América Latina será precisamente a ese país, con ocasión de la Jornada Internacional de las Juventudes en julio, un evento que siempre ha sido muy importante para el pontífice en ejercicio. Así pues, que el trabajo para Francisco apenas empieza. Desde la Ciudad del Vaticano, Margarita Rojas de Noticias Caracol, para nuestro aliado Ecuavisa. Adelante, Teresa. Margarita, muchas gracias por esta cobertura tan profesional que realizaste para Ecuavisa durante las últimas semanas. Un feliz retorno a Colombia. Era Margarita Rojas de nuestro canal aliado Noticias Caracol. Y desde que fue elegido y a medida que avanzan los días, el Papa Francisco revela más contrastes entre su estilo personal y el de Benedicto XVI. Un evidente cambio respecto a la forma en que su predecesor, ahora retirado, condujo el pontificado. Veamos algo.
Desde su primera aparición pública, el ex cardenal argentino Jorge Bergoglio imprimió un estilo diferente cuando salió al balcón del Palacio Apostólico, vestido solo de blanco, levantando una sola mano para saludar a los miles de fieles congregados en la plaza. Sorprendió con la frescura de sus primeras palabras. Parece que los cardenales han tenido que ir casi al fin del mundo para buscar al obispo de Roma. Pero ya estoy aquí. Mencionó que cuando ya se supo quién sería el nuevo papa, su amigo el arzobispo emérito de Sao Paulo lo abrazó, lo besó y le dijo: no te olvides de los pobres. Y fue así como se quedó con el nombre de Francisco para sí. Otro gesto tuvo lugar antes del Ángelus en su primera misa pública en la parroquia Santa Ana del Vaticano. Lejos de toda formalidad y protocolo, saludó con apretones de mano, besos, palmadas y abrazos a cada uno de los fieles que participaron de la celebración, muchos de ellos argentinos. Entre otras cosas, el Colegio Cardenalicio ha elegido un papa humilde, que pagó su cuenta en el hotel al que llegó como cardenal, que prefiere usar un vehículo sencillo para desplazarse en Roma o compartir el bus con los demás cardenales. Ama el tango, el fútbol y el mate. Muchos hablan ya del Bergoglio Style, que difiere del pontificado de su predecesor Benedicto XVI. Más adelante en Televistazo, el IES tiene respuestas para los jubilados que recibían las pensiones en el cerrado Banco Territorial. Además, el gerente general de la institución fue detenido. Es un gusto informar para ustedes. Hace pocos minutos la policía detuvo a Fernando Sánchez Rodríguez, gerente del Banco Territorial, cuyas operaciones fueron suspendidas ayer. El detenido fue puesto a órdenes del fiscal de turno, William Aguilar, en el cuartel Modelo, desde donde Merlin Ochoa nos reporta las novedades. Adelante, Merlin. Hace 2 horas fue capturado Raúl Sánchez, de 54 años, a la salida de su casa en Lomas de Urdesa, y ahora está aquí, en el cuartel Modelo de Guayaquil, a la espera de que se realice la audiencia de formulación de cargos que se tiene previsto que sea el día de mañana. Sobre el señor Sánchez había una boleta de captura por el cierre del Banco Territorial, pero además por el mal manejo de esta institución. El delito que se sigue especulado, cuya sanción va de 8 a 12 años de reclusión mayor. Hay otra boleta de captura, pero ahora en contra del señor Pietro Zunino Anda, expresidente del Banco Territorial, pero la Fiscalía no descarta nuevas vinculaciones sobre este caso que se sigue de peculado. Es la información desde el cuartel Modelo de Guayaquil. Don Alfonso, usted tiene más. Muchas gracias, Merlin. No todo está perdido para los clientes del Banco Territorial. A partir de mañana, los jubilados podrán cobrar sus rentas en las ventanillas del Seguro Social, como antes lo venían haciendo en ese banco. Carolina Mela nos explica ahora el trámite que deben cumplir para cambiar la cuenta. Los clientes afectados por el cierre del Banco Territorial cuentan los días. Faltan 14, según la Superintendencia de Bancos, para que les devuelvan su dinero. Pero como Sandra, no están satisfechos con las explicaciones. No se puede minimizar que sea el 1%, no se puede minimizar, hay gente que está aquí afectada. Muchos se niegan a asimilar que esto le suceda otra vez, como a Guillermo Calle. Banco de Progreso, fracasé. Banco, fracasé, porque cerró el banco. Ahora yo, para pagar una miseria, que traiga la partida de nacimiento, de la partera y de quien más sea, para disque pagar. Y el tiempo rueda y el hambre se lo come a uno. Aquí estaba el dinero para los alimentos de la semana, para las medicinas, para los estudios. Cristóbal había logrado ahorrarlo justo para la matrícula de la universidad de su hijo. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? Y a los chuqueros, para darle plata a los chuqueros. 1.519 jubilados tenían sus cuentas en el Banco Territorial. Con 81 años, ¿qué ingresos voy a tener? Estoy esperando que digan algo. Pero para los jubilados y quienes cobran el Montepío, el director regional del IES tiene una respuesta. Se va a poder cancelar desde el día de mañana a los diferentes pensionistas que tenían el Banco Territorial. Al resto de pensionistas, que estén tranquilos que en sus cuentas normales van a aparecer sus pensiones. En este pago está incluido el 14º sueldo. Las autoridades del IES aseguran que todos los jubilados van a recibir sus pensiones a partir de mañana, pero una recomendación, no venga muy temprano, venga a partir del mediodía, que es cuando se va a habilitar la ventanilla para atender este servicio. Después de esto ya
inmediatamente hacer el cambio de la cuenta. Entonces nuestra sugerencia es que hasta máximo el 12 de abril las personas hayan hecho ya primero la apertura de una nueva cuenta de ahorros o corriente en el banco de su preferencia. Este trámite lo puede hacer en cualquier agencia del seguro y deberá presentar original y copia de la cédula, certificado bancario personal o la libreta de ahorros. Un alivio para algunos, aunque otros todavía siguen esperando que esta vez sí se sancione a los responsables. La demanda de 8 ex jueces constitucionales contra el Estado ecuatoriano está en su última etapa. Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó a las partes y hay gran expectativa por la decisión final que tome el organismo. La mañana de este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó la audiencia final del caso conocido como Camba Castro, una demanda contra el Estado ecuatoriano presentada por 8 ex magistrados del Tribunal Constitucional. El litigio inició en el 2004. Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, el Congreso Nacional los destituyó cuando faltaban 2 años para que termine su periodo. Según los afectados, su salida fue ilegal. Carlos Despín, abogado del Estado ecuatoriano, rechazó ofrecer disculpas públicas y otras medidas dictadas por la Comisión Interamericana, pero aceptó una indemnización parcial. Que aquellos salarios que no habrían sido pagados por el tiempo que debían cumplir sus funciones los magistrados sean debidamente cancelados. Para Mauro Terán, uno de los jueces destituidos, lo económico no es lo más importante. Que pida disculpas a las víctimas que fuimos nosotros. En segundo lugar, que se establezcan también mecanismos para el respeto de la independencia de los jueces. Además pide que si se los indemniza, se aplique el derecho de repetición, es decir, que no pague el Estado, sino los diputados del Congreso del 2004 que los destituyeron. En la audiencia, este pedido lo hizo formalmente David Cordero, representante de los exjueces. Se avance en sanciones administrativas o de otra índole en contra de los funcionarios que generaron las violaciones de derechos humanos. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también abogó por los exmagistrados. La decisión de la Corte podrá permitir a los vocales del Tribunal Constitucional obtener justicia, pero el impacto de un caso como este va más allá. La Honorable Corte tiene la oportunidad de desincentivar la injerencia política en la función judicial. Esta fue la última oportunidad que tuvieron las partes para presentar sus argumentos de forma oral. Hasta el próximo 19 de abril podrán hacer alcances por escrito. Luego se conocerá la decisión final de la Corte, aunque no se ha anunciado la fecha. Con 64 votos de Alianza País y Sociedad Patriótica, se archivó el proyecto de Código de Ética que buscaba regular la conducta de los asambleístas e imponer sanciones en determinados casos. La propuesta legislativa fue impulsada por Cynthia Viteri como respuesta a declaraciones del presidente Rafael Correa. El presidente había planteado la necesidad de una normativa que ponga límites a los excesos de ciertos asambleístas, según dijo. El oficialismo señaló que a partir del próximo periodo legislativo retomará el tema a través de una reforma estructural a la ley orgánica de la función legislativa. Colombia y Ecuador sellaron hoy un convenio para controlar el espacio aéreo de los dos países y bloquear así una de las vías que utilizan los narcotraficantes hacia los mercados internacionales de consumo. Este trato resultó de la reunión de más de 2 horas que mantuvieron en Bogotá los ministros de Defensa de Ecuador y de Colombia, María Fernanda Espinosa y Juan Carlos Pinzón. El ministro colombiano precisó que se firmó un acuerdo que define los protocolos para el intercambio de información sobre aeronaves entre la Fuerza Aérea de Colombia y su similar de Ecuador, en tanto que Espinosa detalló que la colaboración entre ambos estados apunta a un control más eficaz del espacio aéreo. Una pausa y al volver, la selección paraguaya tiene su primera baja de cara a la fecha doble por eliminatorias mundialistas. Continuamos informando, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Un puente que une a Quito con Napo y Sucumbío se desplomó por un deslave provocado por las lluvias. La circulación vehicular por el sector está suspendida. Carla Delgado nos cuenta cuál es la alternativa para quienes quieran viajar hacia el oriente del país, desde Quito. Así quedó el puente sobre el río La Victoria, ubicado al norte de la provincia de Napo, luego de un derrumbe, provocando la suspensión del paso vehicular en la vía Quito-Baeza-Lago Agrio.
Raúl Yepes, representante del Servicio de Tránsito de Papayacta, cuenta que la destrucción del puente se produjo por el deslizamiento de la montaña. Y ha hecho que ceda el puente La Victoria hacia el costado derecho del río. Es así que el paso desde Quito hacia el Tena y viceversa está cerrado. La alternativa para llegar desde Quito es tomar la vía Ambato y desde ahí la que conduce al Puyo, Tena y Lago Agrio. Este puente lo construyó la compañía Pateca hace más de un año. Al momento la policía resguarda el sector para evitar el paso vehicular por la infraestructura dañada. Por ahora este paso peatonal improvisado permite que los habitantes movilicen sus productos, sobre todo los agrícolas. Esta mañana se registró un incendio de grandes proporciones dentro del complejo industrial Maribox, en la ciudadela Los Álamos del norte de Guayaquil. Más de 10 bomberos recibieron asistencia médica en medio de la destrucción total de 2 bodegas en las que se almacenaban plásticos, juguetes de incalculable material químico inflamable, como diluyente y grasas vegetales. Aún no se han establecido las causas del incendio, que se pudo controlar 3 horas después de haber sido reportado con la intervención de 60 unidades. Y mañana miércoles 20 de marzo el nuevo aeropuerto de Quito, ubicado en la parroquia de Tababela, cumple un mes de operaciones. El expresidente de Quiport afirma que todavía hay problemas que superar. Juan Carlos Aizprúa recorrió las instalaciones de la nueva terminal y nos cuenta que las operaciones se normalizan y se agilizan poco a poco. A un mes del inicio de sus operaciones, los pasajeros se adaptan al nuevo Mariscal Sucre. Según María de los Ángeles, quien llegó de Panamá, el trámite en migración fue rápido. Espectacular, mucho mejor que la otra, claro. Mucho más rápido, sí. ¿Se demoraba más en el otro, en el antiguo? Sí, un poco más, o sea, más amontonada la gente. Ahorita está todo bien. Andrea estudia medicina, llegó de Cuba y opina lo mismo. La entrada de migración es mucho más rápido como la otra. Eso es lo que más me impactó. En el segundo piso, en salida nacional e internacional, constatamos una larga fila en uno de los counters. Sin embargo, los pasajeros adentro esperaron su vuelo sin mayores contratiempos. El problema surge con los incumplimientos de los horarios, pero no es el caso en este momento, al menos en nuestro vuelo. El expresidente de Quiport, la concesionaria del servicio aeroportuario, señala que todavía hay varios problemas que solucionar. Por ejemplo, la falta de mangas. Los buses que recogen a los pasajeros cuando el pasajero no tiene una manga y que tiene que ser recogido del avión para poderlo llevar a la terminal. Y explica las razones por las que en el nuevo aeropuerto hay menos counters que en el antiguo. Tenemos 60 counters, pero tenemos 60 impresoras. Entonces cada quien puede imprimir. Entonces es mucho más ágil la documentación del pasajero. El nuevo presidente de Quiport coincide en que todavía quedan retos operativos. Sin embargo, afirma que es la primera vez que de Quito pueden salir aviones directos a países de Europa. Iberia volvió hace 2 semanas a volar el Airbus 340-600. Iberia volvió con ese monstruo y se está manejando en una forma nítida. Según el municipio de Quito, en su primer mes de funcionamiento, el nuevo aeropuerto registra la operación de más de 4.800 vuelos. Al cumplirse un mes del asesinato de la joven modelo Karina del Pozo, sus familiares piden estar vigilantes del proceso. Aseguran que 2 de los involucrados pretenden salir en libertad. El abogado de 2 de los 5 acusados explica el por qué solicitará el cambio de medidas cautelares. Hernán Higuera con el informe. Este miércoles se cumple el primer mes del crimen que conmocionó al país y particularmente a Quito, la desaparición y posterior asesinato de la modelo Karina del Pozo. Por eso hoy sus primos expresan una preocupación que tienen frente a las investigaciones que la Fiscalía realiza. Fernanda del Pozo, a nombre de la familia, quiere que se sancione a los autores materiales del asesinato, pero también a quienes ellos consideran son cómplices. Temen que en los próximos días la amiga de Karina del Pozo, Cecilia, y su amigo Nicolás salgan en libertad. La interrogante que nosotros tenemos realmente es por qué le permitieron que mi prima se vaya sola, aún sabiendo ella la clase de persona que estos chicos eran. Ella en las declaraciones lo dice, ¿no? Su temor es porque el próximo lunes los abogados defensores de Cecilia y Nicolás pedirán para ellos el cambio de medidas cautelares, es decir, que se suspenda la prisión preventiva y se ordene otra medida, pues a decir del abogado Stalin López, los 2 jóvenes implicados son inocentes por no haber estado en el lugar del crimen.
el culpable que responde, el inocente no tiene por qué estar detenido. Y peor, ante ciertas dudas o ciertas suposiciones de que tendrían que aclararse muchas cosas, ¿no? Sin embargo, la familia de Karina del Pozo tiene inquietudes sobre las que los dos jóvenes aún tienen que responder. Vuelvo y repito, no es únicamente el hecho de decir, no, es que se quedó antes, no, vamos más atrás. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó? Nadie sabía de los antecedentes en ese tipo de carácter psicológico de estas personas. Este miércoles los familiares y amigos de Karina del Pozo volverán a recordarla para exigir justicia. ¡Justicia! Y mucha atención a esta noticia, que es positiva, 100%. Con éxito se realiza un reimplante de brazo. Aquí en nuestro país, Hugo Pucaychela perdió casi la totalidad de su extremidad en un accidente de tránsito, pero la recobró. Gabriela Baer conversó en exclusiva con el equipo médico que hizo el trabajo. Visitamos a Hugo Pucaychela en el hospital antes de que ingrese al quirófano. Tiene 27 años, es mensajero y padre de 3 niños. Recuerda que el pasado 11 de diciembre iba en su moto y se estacionó para contestar una llamada. Despertó 3 días más tarde. Me cuentan que me habían aplastado contra el carro de gas. Mi moto quedó debajo del carro de gas. Mi brazo quedó encima de la moto y iba a un costado. Producto del accidente, se mutiló su brazo izquierdo más arriba del antebrazo. Un testigo puso inmediatamente la extremidad amputada en una funda con hielo, gracias a lo cual pudo ser reimplantada. ¿Y cuál es la expectativa después de esta última operación? Al año más o menos me dijo el doctor que los voy a mover la mano, pero un poquito. De ahí así la rehabilitación completa sería unos 3-4 años. Tras dialogar con Hugo, él fue trasladado al quirófano para su cirugía número 34. En este momento le realizan a Hugo la última cirugía que le permitiría a futuro retomar parte de la movilidad de su brazo izquierdo. El cirujano plástico José Ruiz, jefe del equipo médico que lo operó en el Hospital de los Valles, nos explica en qué consistieron los distintos procedimientos quirúrgicos. Fue reconstruir la parte vascular, luego la parte nerviosa y por último la parte muscular para tratar de dejarle íntegro al miembro, unido al brazo con el antebrazo. El traumatólogo Javier Ramos también participó de las cirugías. Tenemos que dejar que la parte de los nervios crezca y empiecen a dejar funcionar cada uno de los músculos y las actividades de las articulaciones principalmente. Tras una semana de la última operación, en la que también se le reconstruyó el pómulo derecho, volvimos a visitar a Hugo. Su médico es optimista por los resultados del primer reimplante de un brazo realizado con éxito en el país. Hay antecedentes de implantación de mano, pero no de antebrazo ni de brazo. Tras 3 meses en el hospital, finalmente Hugo será dado de alta este miércoles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La selección ecuatoriana de fútbol utilizó el Estadio Olímpico Atahualpa para su práctica futbolística de este martes. Reinaldo Rueda sigue en busca del equipo ideal que enfrente a Paraguay. El técnico de la selección ecuatoriana de fútbol decidió entrenar en privado. Reinaldo Rueda utilizó la cancha del Atahualpa para una sesión futbolística que le dejó dudas todavía. Según el colombiano, el equipo tricolor debe trabajar más. Bueno, que los jugadores todavía no tienen el ritmo ideal, ¿no? La práctica podría haber sido mejor, pero es cuestión de horas, no es cuestión de días. No fue el único en detenerse para dialogar con los medios de comunicación. Antonio Valencia también lo hizo, pues el volante del Manchester United quiso enviar un mensaje a la hinchada que asistirá el próximo martes para ver el duelo frente a Paraguay. Que siempre lo estén apoyando, ese sí se puede, como siempre lo digo, que no se pierde, que bueno, el día martes ese estadio que esté a reventar, que la gente con mucho ánimo y que bueno, que nosotros brindemos buen espectáculo y que la gente salga contenta. Este miércoles Ecuador practicará a puerta cerrada, pues el siguiente día enfrentará en amistoso a El Salvador. Y este día se confirmó una mala noticia para la selección paraguaya que dirige Gerardo Peluso. El cuadro guaraní descartó de manera definitiva a una de sus defensores, Antolín Alcaraz, y por cuestiones de tiempo no llamarán a ningún reemplazante. Se recibió un informe médico, ustedes lo saben, del Huida, que dice que el jugador está lesionado y que tiene por lo menos para 2 semanas, y quedamos con los 27 futbolistas que quedan acá. Después el resto es motivo de análisis, todo
Se analiza todo, pero de momento es eso nada más, es totalmente objetivo. Nos hemos manejado bajo esa premisa. Nos despedimos informándoles que antes de la participación de la selección ecuatoriana, este viernes se disputará la 10ª fecha de las eliminatorias sudamericanas, donde la tricolor estará libre. José Vicente Ponce nos cuenta las novedades previas de los demás partidos, en los cuales aparecerán Argentina, que es el líder de la eliminatoria, y Colombia, que se ubica en el tercer puesto. En la práctica de este martes, en la selección argentina ya estuvo Lionel Messi, su principal figura. Los gauchos recibirán a los venezolanos desde las 19 horas de Ecuador este viernes en el Estadio Monumental de River Plate. En este encuentro no podrá actuar por suspensión Ángel Di María. De su lado, el combinado vinotinto practica en la cancha del Club Estudiantes de La Plata. Este martes lo hizo en doble jornada. La selección de Colombia ya cuenta con su goleador Radamel Falcao, además de los delanteros Teófilo Gutiérrez y Jackson Martínez, por lo que el técnico José Peckerman ya pudo realizar trabajos tácticos. El viernes a las 15 horas, los cafeteros tratarán de ahogar en la alta temperatura de Barranquilla a Bolivia, que ocupa los últimos lugares con 8 puntos menos que sus rivales. Gente. Amigos, buenas noches, bienvenidos como siempre. Iniciaremos con el actor de moda Giancarlo Scanella, a quien vemos nuevamente en nuestra pantalla en la novela Pasión Prohibida que estrenamos anoche. En la siguiente nota tenemos a Joseph Carchi y él nos comenta por qué aceptó el reto de interpretar a Bruno en esta novela. Llegado a la pantalla de Coavisa, Pasión Prohibida, una novela adaptada por el escritor Juan Camilo Ferrand y protagonizada por Giancarlo Scanella y Mónica Spear. El guapo actor afirma que se comprometió con el papel apenas leyó el guión. Yo había firmado hace un mes con la disquera de Universal y estamos trabajando en nuestra producción. Y me lanzan esto y cuando lo leí dije, ¿sabes qué? Está tan buena que vale la pena esforzarse y hacerlo. La trama de esta novela gira en torno a Bianca, una bella joven que guarda secretos y odia a su madre, quien la obliga a casarse con el millonario Ariel para salvarse de las deudas. Bianca conoce a Bruno, encarnado por Giancarlo Scanella, y se enamoran locamente. Bruno deberá decidir entre guardar lealtad a su tío, el esposo de Bianca, o jugárselo todo por la mujer que ama. Cuando tú lees la novela, no es una historia de amor como la que estamos acostumbrados a ver. Una apasionante historia de amor y odio que lo mantendrá pegado a su TV. No se la pierda todas las noches a las 22 horas por Ecuavisa. Ya lo saben, no se la pueden perder esa novela cada noche a las 22 horas. Y ahora nos vamos a ver a Daniela Guzmán, quien está listando todo para viajar a Las Vegas a cantar. Además se encuentra ultimando detalles de su video Besa. Samantha Mora la visitó en sus estudios y nos entrega esta nota. Besa, bésame y abrázame, vuélveme loca. A la cantautora Daniela Guzmán le llegan buenas noticias desde Las Vegas, una invitación que no se hacen todos los días y que nos llena de orgullo a todos los ecuatorianos. Gracias a la productora que me maneja acá, que es Moland Entertainment, se asoció con una empresa americana y bueno, pues ellos dijeron, ¿por qué no hacemos el lanzamiento del disco de Daniela Guzmán en Las Vegas? Sería la primera ecuatoriana que haga una cosa así allá. Es una oportunidad para presentar su nuevo material musical, por lo que lleva muchos días preparando su repertorio para un show que seguro encantará. Estábamos ensayando una canción súper linda, una balada, primera balada del disco que se llama Tell Me Why en inglés, y bueno, pues muy contentos porque esta canción le ha gustado mucho a las disqueras y la estamos preparando bien para que allá se impresionen, ¿no?, de esta canción. Mira, son 3 horas de show lo que vamos a hacer, entonces tenemos que dar lo mejor de nosotros allá. Pero esta talentosa mujer es imparable. Cuando estuvo por España, tuvo la oportunidad de grabar su pop flamenco Besa con el productor de David Bisbal, y el que muy pronto veremos, ya que está ultimando detalles para su lanzamiento. Sin duda, una voz que enamora dentro y fuera del país. Y la cantante Rihanna estrenará un documental que mostraría todo lo que sus fans desean ver en esta gira mundial, la que inició en noviembre recorriendo países como México, Canadá, Francia, Alemania y otros más.
El video se llamará Rihanna 777 y se estrenará el 7 de mayo en televisión abierta de Estados Unidos, así que seguro muchísima gente más verá mucho más de esa atrevida personalidad de Rihanna. Con esto me despido, gracias por acompañarnos, un beso y hasta mañana. Gente. Leer un buen libro es un placer apreciado, pero por muy pocos en el Ecuador, y es además escasa la población que acude a leer a una biblioteca. Al menos es lo que describe un estudio realizado en el país y que analizó los hábitos de lectura de los ecuatorianos. Tere. Bueno, Bessie Granja nos cuenta qué hacen quienes dirigen estos espacios en el país para preservar su permanencia y captar a más lectores. Llenos de relatos con los que muchos crecieron, miles de libros reposan en las bibliotecas del país. Desde sus estantes parecen firmes soldados, listos para librar una batalla y con deseos de no rendirse ante la falta de interés o de tiempo que ocasiona que miles de ecuatorianos abandonen el gusto por leer, como publica el estudio Hábitos de Lectura, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En el Ecuador solo el 28% de la población lee un libro y apenas el 0.3% lo lee en una biblioteca. Según el informe, Cuenca es la ciudad con menos lectores, comparada con otras 4 del Ecuador. Allí acudimos a la Biblioteca Municipal Daniel Córdoba Toral, ubicada en pleno centro histórico. Su director, Eliezer Cárdenas, señala un motivo para que las bibliotecas en el Ecuador sean cada vez menos visitadas. Que el factor fundamental para que las bibliotecas vayan vaciándose es el Internet. Pero algunos como María Morocho e Israel Cárdenas, 2 estudiantes universitarios, prefieren acudir a las bibliotecas para realizar sus consultas. A veces en el internet no se encuentra lo que se encuentra en la biblioteca. Hay contenidos que por derechos de autor o por otras situaciones a veces es imposible encontrar en internet. Eliezer Cárdenas cree que un buen lector se debe cultivar desde las aulas. Hace falta sobre todo que la universidad diseñe, que los colegios y la educación formal diseñe planes, proyectos estratégicos para fomentar el hábito de la lectura. Y aunque en el país muchas bibliotecas han cedido ante la tecnología y ahora implementan herramientas para captar a más lectores, Melvin Hoyos, director de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, apuesta por el uso de los libros. En el archivo histórico de la ciudad se encuentran más de 3 millones de documentos manuscritos, cuya información, para poder acceder a ella, tienes que obviamente venir a la biblioteca, no puedes sacarla del internet. Para aumentar el número de visitas a estos espacios, las bibliotecas del país implementan estrategias para que la tinta y el papel sobrevivan para futuras generaciones. De estas estrategias hablaremos en una próxima entrega. Mientras tanto, busque un libro. Buen consejo, Alfonso. La lectura es un muy buen hábito y muy divertido además. Mañana seguiremos con el tema. Concluimos por ahora nuestro noticiero. Muchísimas gracias. Como siempre, más información en Telemundo. Que tengan buenas noches.